Bien, doctores, vamos a repasar la parte de farmacología cardiovascular. Vamos a comenzar con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Este es un tema que ya ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Tenemos el angiotensinógeno, la angiotensina 1, que por la ECA se convierte en angiotensina 2, y luego su receptor malo, que es el AT1, ¿no? Que es el que hace vasoconstricción, el que aumenta la volemia, el que aumenta el tono simpático, el que hace remodelado cardíaco, etc. ¿Ya? Recordemos lo siguiente, tenemos para bloquear este sistema desde arriba, tenemos un inhibidor directo de la renina, que ha sido pregunta examen, que es el alisquirén, inhibidor directo de la renina. Pero los más conocidos son los YECAs. Los YECAs bloquean, ¿no? Como se indica su nombre, a la ECA, con lo cual disminuyen la síntesis de angiotensina 2 y aumentan la vida media de la bradicinina, ¿no? La bradicinina, que es un potente vasodilatador, y la angiotensina, que es un potente vasoconstrictor. Entonces miren qué hacen los YECAs. Bajan la angiotensina 2, potente vasoconstrictor, y aumentan la bradicinina. Muy importantes entonces en la inhibición del sistema renina-angiotensina. Ahí tenemos el captopril, el enalapril y sinopril. Y los ARA2, que bloquean los receptores. ¿Quiénes bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2? Los ARA2. ¿Ya? Bloquean los receptores de la angiotensina 2. Valsartán, candesartán, losartán. Acuérdense. Esos son los inhibidores entonces. Tenemos desde arriba el isquirén, luego los YECAs, luego los ARA2. Veamos cuáles son sus indicaciones, que es lo que más preguntan, ¿no? Son antihipertensivos. Son antihipertensivos de elección en pacientes con falla cardíaca, en pacientes con hipertrofia ventrículo izquierdo, pacientes que han tenido infarto, pacientes hipertensos con diabetes, pacientes hipertensos con nefropatía, pacientes hipertensos que tienen proteinuria, microalbuminuria. Porque recuerden que los YECAs, los ARA2, son buenos antiproteinúricos. Entonces, un paciente hipertenso que tiene estas comorbilidades, ¿no? Hipertensión con falla cardíaca, hipertensión con hipertrofia de ventrículo izquierdo, porque son antirremodeladores, hipertensión con diabetes, hipertensión con microalbuminuria, proteinuria, de elección son los YECAs o ARA2, acuérdense, ¿correcto? Como antihipertensivos. También cuando hay enfermedad renal crónica y la tasa de filtración es más de 30 o los niveles de potasio son normales. Entonces, cuando el potasio es normal o la tasa de filtración es más de 30, en esos estados de nefropatía, de enfermedad renal crónica, damos YECAs o ARA2, ¿correcto? Captopril se da en casos de urgencia hipertensiva. Captopril por vía oral. Captopril por vía oral. Reacciones adversas, la más frecuente, la tos seca. Pregunta examen, la más frecuente. La más grave, angioedema, por el aumento de bradicinina. Ese aumento de bradicinina que hacen los YECAs generan angioedema. Ojo, esto es una reacción adversa de los YECAs. Los ARA2 no lo tienen, o en muy baja probabilidad. Esto es típico de los YECAs, ¿ya? Y, ojo, categoría D de la FDA. Son teratogénicos. Por eso están contraindicados en el embarazo. En el embarazo están contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal. También están contraindicados porque generan injuria renal. ¿Estamos? Muy bien. Esos son los famosos inhibidores del sistema renina-angiotensina. Los más representativos, YECA, ARA2. Luego tenemos los beta bloqueadores. Para ello vamos a recordar los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Tenemos 4 tipos. El alfa 1, que hace vasoconstricción. El alfa 2, que es presináptico y genera vasodilatación finalmente. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de norepinefrina. Y si no hay norepinefrina, no hay vasoconstricción. Entonces, se vasodilata el vaso. Los beta 1, que es lo que hacen en el corazón. En el corazón aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, ¿no es cierto? Los beta 1. Y en el riñón, recuerda que aumenta la producción de renina y por lo tanto aumenta la producción de angiotensina 2. Y los beta 2 están en los vasos, generando vasodilatación. Ya está. Esos son los receptores adrenérgicos. Entonces, dependiendo de qué receptores bloqueas, alfa, beta, vamos a ver los efectos. La clasificación más clásica de los beta block es de esta manera. Los no selectivos son los que te bloquean al beta 1 y al beta 2. Son no selectivos, te bloquean a los dos.
Los beta block no selectivos bloquean al beta 1 y al beta 2. ¿Quiénes están ahí? Propranolol, nadolol, timolol, pindolol. ¿Correcto? Los que te debes acordar son los selectivos, porque estos solo te bloquean al beta 1, que está en el corazón, en el riñón. Solo al beta 1. ¿Ya? La mnemotecnia es MAVE, metoprolol, atenolol, bisoprolol y esmolol. MAVE es la mnemotecnia. Metoprolol, atenolol, bisoprolol, esmolol son los beta selectivos. Todos los demás son no selectivos, propranolol, nadolol, timolol, pindolol. Y hay unos mixtos que te hacen bloqueo beta y bloqueo alfa. O sea, no solo se meten con los beta, sino también con los alfa. Debes acordarte porque son dos, la betalol y carvedilol. Beta block mixtos, la betalol y carvedilol. ¿Correcto? Muy bien. Acuérdate de los selectivos, ¿ah? Tu mnemotecnia MAVE. Te los voy a preguntar. Nebivolol también es un beta block mixto que tiene una ventaja incluso, que es producir óxido nítrico. Si te producen qué beta block induce la producción de óxido nítrico, nebivolol. ¿Dónde indicamos los beta bloqueadores? Los beta block les indicamos como antihipertensivos, por ejemplo en pacientes con angina, porque son los antianginosos de primera línea. Los beta block son antianginosos de primera línea. En paciente hipertenso con hipertiroidismo. Ese paciente hipertenso con hipertiroidismo, ¿no? Con tirotoxicosis, bajamos la excitabilidad con beta block. En migraña, también hipertenso con migraña, en una mujer, hipertenso con migraña, beta block. Varón con temblor esencial, hipertenso con temblor esencial, beta block. En pacientes con arritmias supraventriculares tipo FA, recuerda que el beta block controla la frecuencia cardíaca en el FA, controla la frecuencia cardíaca. En miocardiopatía hipertrófica, para relajar al corazón, que está hipertrofiado. Como profilaxis en la hemorragia varicosa. En la hemorragia varicosa utilizamos propranolol, utilizamos carvedilol, porque vamos a bajar la presión portal. Entonces, en la prevención de hemorragia digestiva alta por varices gastroesofágicas, empleamos beta block. En la prevención, prevención. En preeclampsia, utilizamos la betalol, en preeclampsia severa, para controlar la presión. En glaucoma crónico, para bajar la presión intraocular, timolol en glaucoma crónico. Entonces son las indicaciones que damos en beta block, ¿no es cierto? En pacientes con falla cardíaca, ojo, damos beta block y bajan la mortalidad. Los beta block en falla cardíaca bajan mortalidad, pero solo puedes emplear 4. La mnemotecnia es comen, bistec. Carvedilol, que es el mejor, metoprolol, nebivolol y bisoprolol. Solo esos 4 están aprobados en ICC y que bajan mortalidad. Carvedilol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol. Tienes 2 mnemotecnias que en los beta bloca, los selectivos, MAVE, y los que bajan mortalidad en ICC, comen bistec. Reacción adversa, clásica, broncoespasmo, ¿no? Hipoglicemia. ¿Ya? Pero sobre todo el broncoespasmo. Por eso están contraindicados en asma EPOC, los no selectivos, en bloqueo AB o en enfermedad arterial periférica están contraindicados. Y también en la intoxicación por cocaína. Mucho cuidado. En intoxicación por cocaína no se da beta block. ¿Correcto? No se da beta block. ¿Por qué? Porque cocaína lo que hace es aumentar la liberación de norepinefrina. Y la norepinefrina puede activar al alfa y al beta. Como con el beta block bloqueas al beta, ¿a quién dejas libre? Al alfa. Entonces vienen todos los efectos del alfa adrenérgico que obviamente van a producir más daño, porque el alfa 1 hace vasoconstricción, disminuye la perfusión sanguínea, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces en intoxicación por cocaína, contraindicados los beta block. Los calcioantagonistas hay de 2 tipos, doctores. Los dihidropiridínicos, que sobre todo tienen selectividad por los vasos sanguíneos, y ahí están nifedipino, amlodipino, nimodipino. Los pinos, en los vasos, dihidropiridínico, hacen vasodilatación. Y los no dihidro, que tienen selectividad sobre todo por el tejido cardíaco, los no dihidro. Verapamilodiltiazem, ya está. Entonces unos tienen selectividad por los vasos, hacen vasodilatación, y otros por el tejido cardíaco.
¿Estamos? Son dos variantes. El mecanismo de acción de los calcio antagonistas es esto, básicamente, ¿no? Bloquear los receptores o los canales de calcio lentos, voltaje dependientes. Al no haber calcio, entonces, ¿qué se va a generar? Relajación. Porque el calcio es importante, ¿no? Cuando el calcio ingresa, mira cómo actúa, ¿no? En el músculo liso de los vasos. Se une a la calmodulina con el calcio en el músculo liso de los vasos activa quinasas que lo que van a generar finalmente es contracción, porque interactúa la actina con la miosina. Pero todo lo inició el calcio que ingresó. Entonces, si yo bloqueo los canales de calcio lentos, bloqueo todo este proceso. Por lo tanto, hago relajación. Entonces, ¿cómo utilizo los calcioantagonistas? Como antihipertensivos, porque hacen vasodilatación. Lógicamente, lo voy a utilizar como antihipertensivo. Como hacen vasodilatación, lo empleo en casos de vasoespasmo, como la angina de Prince-Metal, que es un vasoespasmo coronario, o el fenómeno de Raynaud. En esos casos, los calcioantagonistas son de elección. También para controlar la frecuencia cardíaca de la fibrilación auricular, aunque el de primera línea es beta-block, segundo calcioantagonista. O cuando hay enfermedad renal crónica y ya no puedas utilizar YECAS. ¿En qué casos no puedes utilizar YECAS? Cuando la tasa de filtración es menos de 30 o los niveles de potasio están elevados. En esos casos, para controlar la presión, ya no doy YECAS, doy calcio antagonista. ¿Correcto? Mira la diferencia. Preeclampsia. ¿Quién se da en preeclampsia? En nuestro medio es de primera línea. En casos de preeclampsia severa, damos nifedipino por vía oral. Nifedipino por vía oral. Es de primera línea, como antihipertensivo. En preeclampsia severa, nifedipino. También como tocolítico. Es un buen tocolítico en parto pretérmino, ¿no? Entre las 24 y 34 semanas. Damos nifedipino más corticoides para madurar el pulmón. En casos de acalasia, ¿no es cierto? En caso de la prevención de hemorragia subaracnoidea, ¿no? También ahí utilizamos nimodipino, prevención de hemorragia subaracnoidea o de las complicaciones, en este caso, como es el vasoespasmo, ¿ya? Reacción adversa principal, el edema, aumento del líquido en el intersticio. También genera cefalea por la vasodilatación, constipación, taquicardia refleja, sobre todo estos, ¿no? Los no dihidro, verapamilodiltiazem, ojo, estos son antiarrítmicos, verapamilodiltiazem. Entonces, los dihidropiridínicos, al hacer vasodilatación, bajan la resistencia vascular y bajan la presión arterial. Este mecanismo hace como mecanismo reflejo que el corazón funcione más rápido, o sea, taquicardia. Esta taquicardia refleja lo vemos con los dihidropiridínicos. Al contrario, los no dihidro, como tienen actividad en el corazón, ¿qué generan? Disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces miran que los no dihidro generan bradicardia, porque son antiarrítmicos. Por eso damos acá, en la fibrilación, para control de la frecuencia cardíaca, porque bajan la frecuencia cardíaca. Los no dihidros son antiarrítmicos, verapamilodiltiazem. En cambio, los que generan taquicardia refleja son los dihidropiridínicos, por su efecto de vasodilatación. Condriticados en falla cardíaca sistólica, ¿no? Porque producen congestión, por el edema, etc. Veamos los antianginosos. Son tres tipos, básicamente. Los beta-block, los calcioantagonistas y los nitratos. Su efecto antianginoso, recuerden, la angina es la isquemia del miocardio. El efecto antianginoso, ¿no es cierto?, es diferente entre los tres. En los beta-block, el efecto antianginoso está por el efecto inhibidor en el corazón, porque bajan la frecuencia cardíaca, bajan la fuerza de contracción, entonces bajan la demanda de oxígeno, bajan el consumo de oxígeno. O sea, le están ahorrando trabajo al corazón. Entonces, si le bajan el trabajo al corazón, consume menos oxígeno, por lo tanto menos isquemia, le estás haciendo trabajar menos al corazón. Ese es el efecto antianginoso de los beta-block, que al bloquear los beta-1 adrenérgicos que hay en el tejido cardíaco, bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractibilidad y por lo tanto bajan la demanda de oxígeno. En cambio, de los calcioantagonistas, el efecto antianginoso
va por un efecto de vasodilatación. Generan vasodilatación sobre todo de las arterias coronarias. Por eso son de elección en la angina de Prinzmetal, ¿no? Que se produce por vasoespasmo coronario. Entonces los calcio antagonistas son buenos antianginosos porque generan vasodilatación de las arterias coronarias. Acuérdate de ese detalle, ¿ya? Ahora, si te preguntan quién es el antianginoso de primera línea, beta block es de primera línea. Calcio antagonista es de segunda línea, ¿ya? O alternativa. Pero miren, su mecanismo de acción antianginoso es diferente. Mientras el beta block baja la demanda, baja el consumo de oxígeno, le ahorra trabajo al corazón. El calcio antagonista hace vasodilatación coronaria y aumenta el flujo sanguíneo coronario. Y el tercero, que son los nitratos, es diferente su mecanismo de acción. En cuadros agudos, la nitroglicerina. En cuadros crónicos, el dinitrato, moninitrato de isosorbide, lo que hacen es dilatar las venas. Y al dilatar las venas, bajan la precarga. Entonces, si yo dilato las venas, ¿se acuerdan que las venas son reserva de volumen? Entonces, las venas están conservando la volemia. Entonces, al corazón le llega menos volemia. El retorno venoso está reducido, porque la volemia o el volumen se está quedando en las venas. Y eso le ahorra el trabajo al corazón, porque al llegarle menos sangre, bombea menos sangre. Entonces, le estás ahorrando trabajo al corazón. Entonces, miren que el mecanismo antianginoso es diferente. Mientras que los beta block es por disminuir la frecuencia, la contractividad del corazón, los calcio antagonistas por disminuir la poscarga y por vasodilatación coronaria, los nitratos por la venodilatación y disminución de la precarga. Entonces es diferente su mecanismo de acción como fármacos antianginosos, ¿ya? Antianginosos. Recuerden, los nitratos son dadores de óxido nítrico. Y al ser dadores de óxido nítrico, recuerden que su segundo mensajero es el GMP cíclico, que es el que hace vasodilatación. Recuerden el mecanismo de acción de los calcio antagonistas, bloquear la entrada de calcio, con lo cual se bloquea, ¿no?, toda la cascada para la contracción. Entonces, de esa manera producen vasodilatación. ¿Ya? Acuérdense del mecanismo de acción. Y en el caso de los beta block, es el bloqueo de los receptores beta 1. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos estos efectos antianginosos de los fármacos más importantes. Un dato a recordar de los nitratos es que tiene reacciones adversas, ¿no? Como por ejemplo la cefalea, el rubor facial, la rubicundez facial o el estado de coma por una hipotensión severa. ¿Y eso en qué casos lo podemos ver, doctores? Cuando se combina con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estamos hablando del sildenafilo. Mucho cuidado, la famosa pastillita azul, el Viagra. Si combinamos nitrato con sildenafilo, generamos en el paciente una hipotensión severa que puede llevar a coma. ¿Ya? Puede ser el urólogo por el problema de disfunción sexual, impotencia. Antes de dar sildenafilo, pregunta, ¿no?, si está tomando algún tipo de fármaco antianginoso, en este caso específico nitratos, porque la interacción farmacológica está contraindicada. Y los inotrópicos. El máximo representante, la digoxina. Doctores, la digoxina tiene como mecanismo de acción bloquear la bomba de sodio y potasio. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, hace que el sodio se intercambie con el calcio. De esa manera el calcio ingresa y al ingresar dentro de la célula aumenta la contractibilidad y de ahí viene su efecto ionotrópico positivo. Y aumenta el tono vagal y por eso su efecto cronotrópico negativo. Entonces, miren el mecanismo de acción de la digoxina. Bloquea la bomba de sodio y potasio. Al bloquear esa bomba, el calcio ingresa porque se intercambia con el sodio. Y cuando hay más calcio en el intracelular, más contractibilidad. Entonces es ionotrópico positivo, porque aumenta la fuerza de contracción. Pero al estimular el tono vagal, entonces, ¿qué efecto está haciendo? Cronotropismo negativo, porque baja la frecuencia cardíaca. Entonces tiene este efecto, ¿correcto? Tiene este efecto. Es ionotrópico positivo,
cronotrópico negativo. ¿Estamos? Muy bien. ¿En qué casos damos digoxina? Acuérdate, en casos de pacientes con falla cardíaca que tienen además fibrilación auricular. Esos pacientes con fibrilación auricular que tienen asociado falla cardíaca, el fármaco para controlar su frecuencia cardíaca ya no es los beta block, ya no es el calcio antagonista. En ese caso damos digoxina, cuando es falla cardíaca más FA. Falla cardíaca más FA. Básicamente es un sintomático, recuerden, en la falla cardíaca, porque no baja mortalidad, es un sintomático. Bastante preguntan intoxicación por digoxina. ¿Qué lo predispone? El calcio elevado, es decir, la hipercalcemia, la acidosis, el aumento de hidrogenados, la hipocalemia, potasio bajo, la hipoxia, ¿no? En una insuficiencia respiratoria, en una sepsis, el hipotiroidismo, la insuficiencia respiratoria aguda o la enfermedad renal. Todos estos factores predisponen a la intoxicación por digoxina, acuérdense, ¿ya? Y también la interacción con otros fármacos. Acá está la mnemotecnia. A ver quién. Amiodarona, verapamilo, quinidina. Si nosotros juntamos amiodarona, verapamilo, quinidina con digoxina, predisponemos a la intoxicación. ¿Cuáles son los síntomas? Los primeros son gastrointestinales. Anorexia, náuseas, vómitos. El paciente ve de color amarillento, eso se llama xantopsias. Puede haber de ideas delirantes, alucinaciones, cuadro de psicosis. Su arritmia más frecuente que se produce cuando hay intoxicación por digoxina son las extrasístoles ventriculares. En grupo de 2, pues se llama bigeminismo. O también pueden decir pulso bigeminado, ¿no? Lo vemos en la intoxicación por digoxina, pulso bigeminado. Entonces, esta es la arritmia que se presenta con más frecuencia en la intoxicación por digoxina. Pero la arritmia más específica es la taquicardia con bloqueo AB. Entonces, una cosa es, en el caso de intoxicación, la arritmia más frecuente y la arritmia más específica. Mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Otros inotrópicos, es decir, otros fármacos que aumentan la fuerza de contracción, está el levosimendan, que es un sensibilizador de los canales de calcio. Sensibilizador de los canales de calcio. O la milrinona, que es, en este caso, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Milrinona, inhibidor de la fosfodiesterasa 3, con lo cual aumenta la vida media del AMP cíclico, con lo cual se activan quinasas que favorecen la fuerza de contracción. Entonces, el levosimendan, que es un sensibilizador de canales de calcio, la milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, también son considerados inotrópicos positivos, es decir, aumentan la fuerza de contracción. Y también tenemos los agonistas de receptores, alfa, beta. Recuerda, el alfa hace vasoconstricción, acuérdate, vasoconstricción. El beta está en el corazón, aumentando la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca. Y el beta 2, vasodilatación. Esos son los efectos. Entonces, ¿qué hace la dobutamina? La dobutamina estimula receptores alfa y beta, pero sobre todo al beta 1. Por eso lo empleamos en shock cardiogénico, por ejemplo. La dopamina estimula a todos, pero sobre todo al alfa y al beta. Ahí está. Por igual, alfa 1, vasoconstricción, beta 1 en el corazón. Por eso, dopamina y dobutamina lo podemos emplear en shock cardiogénico. Un shock cardiogénico cuya presión arterial está normal, damos dobutamina. Un shock cardiogénico cuya presión arterial está baja, ahí damos dopamina, porque mira, la dopamina tiene su efecto alfa 1 y eso va a generar vasoconstricción y eso va a elevar la presión arterial. Por eso lo vemos. La epinefrina estimula sobre todo a los beta 1. Miren, epinefrina o adrenalina tiene mayor selectividad por los beta. Lo empleamos en paro cardíaco, ¿no? Paro cardíaco, en ritmos no desfibrilables, acuérdense, asistole, actividad eléctrica sin pulso. En anafilaxia es de elección epinefrina. Tiene predilección por los beta. A diferencia de la norepinefrina o noradrenalina,
que tiene selectividad más por los alfa. Por eso es de elección en el shock séptico, en la sepsis. En el shock séptico, el vasopresor de elección es la norepinefrina. También en el shock cardiogénico. Es de primera línea, acuérdate ese dato. La norepinefrina es el fármaco de primera línea como vasopresor en el shock séptico, en el shock cardíaco. Es de primera línea. La fenilefrina, por ejemplo, tiene mayor selectividad por los alfa-1, pero específico ya. Mientras que los demás son mixtos, porque si te has dado cuenta, estimulan alfa-beta, solo que tienen selectividad más que uno que otro, ¿no? La dobutamina, la epinefrina más por el beta-1, la norepinefrina por alfa-1, son mixtos, porque es alfa-beta. En cambio, la fenilefrina ya es selectivo, porque solo es alfa-1, ¿correcto? Por lo tanto, su efecto principal es la vasoconstricción, la elevación de presión arterial en casos de cuadros de inestabilidad, etc. Se utilizan como descongestionantes nasales, etc. Y finalmente los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos, recuerden su clasificación clásica de Bani-Williams. Tenemos el grupo 1 que bloquea los canales de sodio, que tiene 3 subgrupos. El 1A, donde está quinidina proquianina, que sobre todo se da para arritmias ventriculares. El 1B, donde está lidocaína, también para arritmias ventriculares. Y el 1C, donde está flecainida propafenona, que se da para arritmias supraventriculares, tipo fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces el grupo 1 bloquea los canales de sodio. Por lo tanto, ¿dónde actúan? Acá, en la fase 0 de la despolarización. Porque te acuerdas que ahí entraba sodio. Entonces ahí vienen los antiarrítmicos de clase 1, bloqueando la fase 0 del potencial de acción. Los beta-block pertenecen a la clase 2, beta-block, clase 2, ¿no? Propanolol, etcétera, que sobre todo es para arritmias también supraventriculares. ¿Dónde entra el efecto de los beta-block? En la fase 4, en el potencial de reposo. Ahí, ¿correcto? Los beta-block. Los del grupo 3 son los bloqueadores de canales de potasio, y ahí está el antiarrítmico de amplio espectro, amiodarona. Está un beta-block, ojo, sotalol, que no está en el grupo 2, está acá en el 3, bretilio, que sobre todo es para arritmias ventriculares. ¿Ya? Estos son para arritmias ventriculares. ¿Estamos? ¿Dónde trabajan estos antiarrítmicos de la clase 3? En la fase 3 del potencial de acción. Porque se acuerdan, la fase 3 era de repolarización, ¿no? Y tenemos los de calcio antagonista. Bloquean los canales de calcio, ¿no? Está verapamilo, diltiazem, sobre todo para arritmias supraventriculares. ¿Ya? Los calcio antagonistas. ¿Dónde trabajan? Acá, en la fase 2 o de meseta, ¿se acuerdan? Ahí está la clase 4, fase 2 o de meseta. ¿Ya? Entonces acuérdense cómo se clasifican. 1 bloquea los canales de sodio, por lo tanto trabaja en la fase 0 del potencial de acción. Beta-block, potencial de reposo. Bloqueadores de canales de potasio, en la fase 3 del potencial de acción. Los calcio antagonistas, que son la clase 4, en la fase 2 o de meseta. Ahí está. ¿Ya? De estos, ¿qué debemos recordar? Por ejemplo, en el caso de la amiodarona, que es un antiarrítmico muy utilizado, tiene diferentes efectos adversos. ¿Ya? Tiene fotosensibilidad, tiene alteración de la tiroides, puede producir hipo o hipertiroidismo, ya que contiene yodo. Puede dar hipo o hipotiroidismo. Pero la reacción adversa más grave es fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es lo más grave. ¿Estamos? Muy bien. Hay otros antiarrítmicos, como por ejemplo la adenosina, que no está dentro de esta clasificación. Esta es la clasificación de Bani-Williams, que no consideró a la adenosina, que es de elección en la taquicardia paroxística supraventricular. ¿No? Tampoco el sulfato de magnesio, que también lo empleamos en preeclampsia, ¿no? Como anticonvulsivante o como neuroprotector en parto pretérmino. Acá lo utilizamos como antiarrítmico en el torsades de Pons, en la taquicardia helicoidal, en la taquicardia polimórfica. ¿Ya? Tampoco está la digoxina,
que lo empleamos como antiarrítmico en los casos de fibrilación auricular, pero que tienen insuficiencia cardíaca. En esos casos damos digoxina. ¿Estamos? Muy bien. Entonces estos antiarrítmicos no están dentro de esta clasificación. ¿Ya? Muy bien. En los casos de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en la práctica clínica, recuerden que una cosa es controlar la frecuencia cardíaca y otra cosa es controlar el ritmo. Y eso bastante se confunden. Control de la frecuencia cardíaca, el de elección es beta block, como alternativa calcio antagonistas. Y en caso de que tenga insuficiencia cardíaca, ya lo hemos dicho, digoxina. Eso es para control de la frecuencia cardíaca. Y control del ritmo, los del grupo 1C, flecainida, propafenona, control del ritmo. O en casos severos, amiodarona. ¿Ya? Eso acuérdense. Muy bien, doctores, gracias por su atención.